Ya, entonces decía que esta opción de parametrizar superficies es para lo que significa, digamos, la integral de superficie. O sea, ojo, esto es para superficies, ya que lo que conocemos de parametrización, la idea inicial pues la conocemos de curvas, ¿no? Curvas planas o curvas del espacio, que lo parametrizamos en el caso de circunferencia, parábolas y hélice circular, como usted tiene conocimiento del capítulo 1. Sin embargo, para esta última parte también, que el capítulo 5 estamos viendo, hay también la opción de parametrizar superficies y el modelo o el modo como se trabaje se entiende que debe producir los mismos resultados que cuando trabajamos con gradiente, ¿no? Como ustedes vieron, todo lo que hicimos integral de superficie para campos escalares, para campos vectoriales, la orientación, todo ello fue con gradiente, ¿no? Todo ha sido gradiente. Bueno, y no en vano hice primero gradiente, por lo que es el método más directo, no tiene, digamos, solamente quizás fijarse en el caso de la orientación, tener cuidado con la orientación nada más, pero el resto es tomar derivadas parciales, porque un gradiente, como hemos visto, pues, o una orientación, mejor dicho, el manejo de derivadas parciales, prácticamente. Y no ha habido muchos inconvenientes, pero aquí en la parametrización se va a trabajar con una función de dos variables y con esa función de dos variables se va a describir, como acá pueden ver, esta superficie, ¿no? Puede ser cerrada o no, porque la opción justamente es que al describir o tener primero una función, porque eso es la parametrización, ¿no? Una función y un dominio, y ya le llamamos dominio y parámetros, y permite, digamos, representar o describir esa superficie y de acuerdo a ello ya trabajarlo, integrar, inclusive hay áreas, integrar, hay también masas, centro de masas, cascarones, todo lo que ustedes han visto, inclusive también integral de flujo para campos vectoriales. Ya. Entonces, esto pues significa trabajar, en ese caso, el motivo ya lo he definido el día de ayer, una función de dos variables, continuo, etcétera, con los requisitos correspondientes. Y el dominio por lo general será una región rectangular o una región cuadrada. Pero para que la superficie que logremos describir con la parametrización sea, digamos, una superficie parametrizada por lo que está acá, sea una superficie suave como inicialmente queremos, aunque no todos van a ser suaves, pero por lo menos lo que queremos es justamente, digamos, trabajar en un principio suaves y después ya suave por partes o por tramos. Lo que requisito pues es manejo también de derivadas parciales después de todo, ¿no? Diremos que la superficie parametrizada es suave si se cumple que esos dos sean continuos y el producto vectorial sea no nulo, sobre todo los puntos del dominio de parámetros. Y de esa manera, pues, empezamos, mejor dicho, a describir, parametrizar, mejor dicho, superficies que ya han sido antes vistas con manejo de gradiente, como esta porción de cono, con el apoyo de las coordenadas cilíndricas, porque eso va a ser un factor fuerte. No siempre se va a usar coordenadas cilíndricas, lo que pasa es que el cono está en ese grupo, pues, que yo le mencioné, que se puede utilizar las coordenadas cilíndricas, el cono, paraboloide, cilindros, y esferas inclusive. Se gobierna, se describe con el apoyo de las coordenadas cilíndricas, pero que en este caso no se va a usar el jacobiano porque lo que aquí queremos es parametrizar superficies, no sólidos. Y quisiéramos parametrizar sólidos, ya sería otra cosa. Pero para ello no es necesario parametrizar sólidos, porque eso se encarga la integral triple con los cambios de variable. Acá solamente queremos parametrizar cáscara, ¿no? Es como si tú tuvieras una pelota de fútbol, tú solamente quieres describir solamente la envoltura, ¿no?
no queremos la parte interior. De eso ya se encarga, si hablamos de la parte interior, eso se encarga la integral triple con las coordenadas esféricas, cilíndricas u otro cambio de variable, porque las cilíndricas y esféricas no son las únicas. Hay otro tipo de cambio de variable. Pero eso es la ventaja, pues, de que solamente queremos superficies. Y ahorita, pues, apoyo de las coordenadas cilíndricas y aplicarlos acá, ¿no? En la condición. Ahí ponerle el X y Y, lo que es, y al final sale R, ¿no? Como yo lo he reemplazado, ya lo reemplazo, le sale R, y como el Z ya tiene una conducta, eso se lo transmite automáticamente al R. El R tiene esa conducta, por lo que, digamos, ya ese se convierte en un parámetro, o uno de los parámetros, mejor dicho, porque el otro es θ. Z, antes era libre, ¿no? Z era libre, pero conforme uno tiene que someterse a las condiciones del problema. Y de esta manera Z, siendo R, hace que ya Z también dependa de R, por lo cual estas ecuaciones ya van a estar gobernadas de acuerdo a lo que es R coseno, θ, R seno θ y R solito. O sea, hay dos parámetros, y este es de 0 a 1 y θ de 0 a pi. En cuanto que hacer 2pi, porque queremos el cono completo, ¿no? Es un cono pequeño, pero es completo, o sea, no solamente queremos la mitad, sino todo lo que es la capacidad del cono, todo lo que da la vuelta, como diríamos. Eso es lo que permite escribir esta parametrización con dominio de parámetros, una región rectangular, como puede ver, de 0 a 2pi y de 0 a 1. Luego también, entre otros, podemos mencionar la esfera, ¿no? La esfera tiene justamente pues una ecuación y una parametrización basado en el apoyo de las coordenadas esféricas. Inicialmente es eso, ¿no? Pero uno toma esto cuando queremos la esfera sólida, porque cuando uno trabaja, no olviden, esto se usa en integral triple, en la integral triple trabajamos con sólidos. Como trabajamos con sólidos, por eso que el lugar de ρ para empezar toma su valor no mínimo cero y el valor máximo depende de qué tan grande que uno quiere que sea la esfera, pero en ese caso son sólidos. Acá solamente queremos cáscara. Entonces queremos que el ρ o el radio o ese parámetro que mide la capacidad, el tamaño de la esfera solamente sea o tenga un solo valor, nada más. No debe tomar valores en un intervalo, no. Solamente ser un valor el que tú le des. A, pues, por ejemplo, para decir de un modo general, y al tomar el ρ igual ese valor A, te da la seguridad de que solamente vas a parametrizar la cáscara, solamente la cáscara nada más, no la parte interior, porque estamos, como repito, y en esto voy a insistir, solamente queremos parametrizar superficies, que es como decir, en términos sencillos, cáscara. Bueno, ahí tiene, pues, nuevamente hago presente, porque, ¿sabe por qué pongo esto? Porque cuando había alumnos que yo hacía esto, había alumnos que pensaban que iba a usar esto, y a veces me preguntaba, profesor, ¿por qué no usa? Así me preguntaba, ¿por qué no usa el jacobiano? Y le dije, ¿no? Que en integral triple sí se usa, porque, y también les digo a ustedes, ¿no? En integral triple se usa porque sí se describe sólidos, ¿no? Siempre yo he dicho, cada vez que estamos en integral triple, jóvenes, tenemos este sólido, este otro sólido, y vamos a ver, por ejemplo, el volumen de este sólido, o vamos a integrar sobre este sólido. Siempre he dicho, ¿no? Sólido, sólido y sólido. Pero aquí, ¿qué voy a decir? Acá voy a repetir la palabra cáscara, 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 o sea, superficie, superficie. Por eso, cuando es superficie, no se utiliza jacobiano. Eso se usa solamente cuando son sólidos. Por eso ya es el tema de integral triple en su momento. Entonces, el ρ solo toma valor que es el tamaño que queremos. Solamente quiero que el tamaño de la esfera sea A, el radio, mejor dicho. Y lo demás sí se mueve, ¿no? El phi se mueve en su habitual forma, que es de 0 a pi, de 0 a pi, eso sí normal. Teta de 0 a pi, phi de 0 a pi. Por lo tanto, ya sale automáticamente la parametrización A seno phi coseno teta, A seno phi seno teta y A coseno phi.
dominio de parámetros, también una región rectangular, 0,2pi, y lo que es de 0pi, por lo tanto, un ratito, por favor. Ya. Luego tenemos la actividad de nuevamente recordar, ¿no? Cuando queremos que una superficie parametrizada sea suave y con los requisitos, solamente estoy recordando. Y luego, otro ejemplo que es parametrizar esta porción de cilindro circular, pero solamente en un tamaño medido de 0 a 5, ¿no? Porque Z ya se da a conocer el Z como un parámetro, solamente faltaría conocer el otro parámetro. Solamente se trabaja con dos parámetros. Ya. Entonces, un ratito aquí. Ya, sí, sí, entonces que acá solamente, si no pusiéramos Z de 0,5, tenga la seguridad que este sería un cilindro infinito, que se expande hacia arriba, hacia abajo, pero gracias a este control de 0,5, solamente que tomamos en cuenta esta porción y desde luego le llamamos el S. Ya vemos que Z es uno de los parámetros automáticamente, pero falta el otro parámetro. Pero justamente al desarrollar esto, ya va a estar, ¿no? El desarrollo cuadrado y luego recordar que estamos en el contexto de que los cuadrados es R cuadrado, ¿no? De aquí nomás se obtiene y el Y está, entonces, de esta ecuación, recordamos que y cuadrado más y cuadrado es R cuadrado, Y es 6R seno teta. Entonces, ahí reduciendo se obtiene R igual 6 veces seno teta. Entonces puedes conocer de que tenemos el otro parámetro, que sería teta. R no sería porque se ve pues que depende de teta. Entonces, lo que son variables dependientes no pueden ser parámetros. Solamente son parámetros lo que son independientes. Por lo que este R, y voy a usar la pluma del Webex, ya, este que está aquí, se incorpora por acá. 6R, que es 6 seno de teta, se va por acá. Entonces aquí formaría parte, voy a poner una pluma un poquito más delgada. Eso es. Entonces, como R abajo lo dice, R es 6 seno de teta, entonces aquí lo vas a poner 6 seno de teta. Y el otro ya el que le acompaña es el coseno de teta. Y abajo es lo mismo, ¿no? Reemplazas 6 seno de teta y al cuadrado sirve, ¿no? Porque ya está repetido al cuadrado. ¿Y qué es el z? El libro. Pues entonces ahí se ve claramente de que el r no puede ser parámetro porque depende, ¿no? Y abajo estaba, les hago recordar. Entonces así uno se da cuenta cuáles son los parámetros. Debe ser solamente dos. Solamente dos. Por lo tanto, y aquí borramos, y esos son los parámetros, pues, ¿no? Lo que le dije, 6 seno coseno, 6 seno cuadrado y z. 0 pi y el otro es 0. Ahora, ¿por qué z es 0 pi? También es una buena pregunta. Porque la huella que está acá, tú lo dibujas en el plano XY y ahí te das cuenta, pues, acá justo está escrito todo, ¿ya? De 0 pi y el R de 0 a 6 seno teta. Eso garantiza, jóvenes, pues, de que efectivamente estamos, lo que aquí arranca de 0 y llega hasta pi. Y el R, porque es de 0 a 0,70, eso sale de abajo, pues, ¿no? R igual 6 seno teta y
esa sería su regla, ¿no? Y empieza de dónde? Desde cero, pues porque ese es lo mínimo que puede ser es cero, ¿no? No hay que radio, es una conducta de radio en todo caso, ¿no? Y eso es lo que determina el R siempre arranca de acá, no de cero. Y conforme va avanzando, ya le da valores, ¿no? Le da valores al R y uno de ellos, pues cuando teta vale cero y arranca, después cuando teta vale pi cuarto, pi medio, ya va aumentando. O sea, el R, más que un radio, es un parámetro en realidad, ¿no? No es tanto como un radio el R cuando vemos así. El R viene a ser más que nada lo que está sujeto a la condición del caso, ¿no? A veces cuando el R va de cero a 3 ahí sí nos es más fácil describir, entender la conducta de R como si fuera un radio que va aumentando, ¿no? Pero si está movido el centro ya no es el cero cero, entonces ya uno se va preparando para entender que el R va a ser una función de teta. Como puedes ver, ¿no? Aquí R es una función de teta. Todo porque la circunferencia ya no está centrada en en el centro. Eso justamente por eso ocurre este tipo de cambios o novedades, mejor dicho. Bueno, una vez que esté ahí, acá siempre comento pues lo que conocemos de las superficies, ¿no? Como antes se había presentado en su modelo de campo escalar, el área, aquí pues está área es la integral, ese es lo que se pone inicialmente como el saludo, ¿no? Como uno diría buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y luego el gradiente, esa es la teoría de gradiente, es lo que hicimos una buena cantidad de problemas. Pero ahora queremos usar esta técnica pues del área de superficie. Para empezar, es el área. Si ya tenemos una superficie parametrizada, esta parametrización con su dominio de parámetros, entonces se define el área de la forma, ¿no? Que es integral universal de S y luego la integral doble de los dominios de la capacidad de dominio de los parámetros AB y CD. Y el módulo de RU. Bueno, esa forma pues es la que se obtiene a través de una construcción, la superficie, la superficie en general, ¿no? Se parte en porciones y con el uso de la parametrización es que se construye, se toma particiones, así como parecía la suma de Riemann, que nos da la integral, eso también, ¿no? Sino que aquí esto ya al final se toma límite y se llega a esta integral donde tiene aquí considerarse pues el producto vectorial RU por RV. La actividad de RV, acá lo tienes. RU es lo que se obtiene al conocer la parametrización, su derivada parcial. Y igualmente el otro respecto a la otra letra. Entonces, eso es lo que se usa activamente en estas parametrizaciones. Y listo, pues tomamos un módulo y este gratis. Ahora, ¿por qué si yo le pongo esto? Porque siempre tienen en la mesa las dos cartas. Y eso va a ser así. La carta de gradiente ya lo conoces, pero la de la parametrización recién lo que estamos conociendo. Se supone que debe dar los resultados los mismos. Si a lo mejor alguien, como ocurrió creo una vez, de hacer diferente y digamos, preguntó, diríamos, ¿no? Dijo, ¿por qué? Ya uno viendo o revisando lo que había hecho, algo se había equivocado. Porque estos son métodos garantizados, pues estos son sumamente confiables. Y de acuerdo a ello, jóvenes, si volvemos al tema de la parametrización, el diferencial de superficie para la parametrización es justamente el módulo de RU, R por V. RU por RV, mejor dicho, diferencial de V, diferencial de U. Y si tuviéramos en el mundo del gradiente, eso ya lo conocemos a la perfección. Y tomando siempre de la práctica 12, lo que hemos hecho, siempre interesante porque es una manera de corroborarlo. Lo que hemos hecho antes, corroborarlo con este método y que debe seguir siendo el mismo resultado. Debemos hallar el área de la superficie parametrizada correspondiente a la porción del plano dentro de un disco inclinado, ¿no? Entonces, hallar esa área con los criterios de la parametrización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo parametrizo este disco? Bueno, hay una ventaja, ¿no? El disco está atrapado en un cilindro. Entonces,
que me apoyen las coordenadas cilíndricas. Y acá pues nuevamente indicamos a las coordenadas cilíndricas R coseno, R seno y Z igual a Z. Reitero, les recuerdo a ustedes, como también a todos mis alumnos, que no voy a usar jacobiano. Aunque yo sé que vale R, no lo voy a usar, porque yo solamente quiero superficies, no quiero sólidos. Yo no quiero describir lo que está entre la tapa y la base, ¿no? Yo no quiero eso. Por eso no en vano le he puesto, lo he sombreado y el tema de eso es una lámina, ¿no? Bueno, antes en el caso de esferas se posee cáscara, pero aquí es un disco o una lámina. Bueno, ¿qué es lo que lo gobierna? Buena pregunta. ¿Dónde y cómo está gobernado este dice? Es un disco, pero no puedo negarlo que ese disco está en un plano. Plano es, acá está joven en lo puesto, ¿ve? El plano sí, el plano total es esto, I más 2Z2. Yo también puedo decir que ese pedacito nada más también lo gobierna la ecuación. Es decir, la ecuación gobierna todo el plano y también gobierna el disco. Pues lógico, ¿no? Y tiene sentido. Ya, correcto. Entonces, eso es I más 2Z igual 2. Entonces, de las variables y z que está acá, puedo entender que justamente despejar, mejor dicho, el z y pasar que 2z, o mejor dicho, z sería 2 menos i sobre 2. Acá está, ¿no? Lo voy a poner como está ahí, registrado, y más 2z igual 2. Y más 2z, a esta pluma, eso es. Y más 2z igual a 2. Y de ahí despejas z, y z, jóvenes, sería justamente 2 menos i sobre 2. Y nada más, siendo i lo que está acá, ese que está acá, RC, ¿no? O sea, vale decir entonces que z sería 2 menos r seno de teta. Entonces, ya con eso me doy cuenta, jóvenes, que ahí solo debe haber siempre solamente dos parámetros. ¿Quiénes serán? R y teta nomás, pues, nada más, porque Z depende de, qué, de R y teta. Siempre tiene que ser así. Yo entonces aquí me doy cuenta de que solamente hay dos parámetros, R y teta. Claro, en otros puede ser R y Z o Z, pero uno tiene que estar muy atento al requerimiento. Pero aquí, como otras cosas, los parámetros son R y teta. ¿Ya? Entonces, claro, porque después lo voy a desactivar. Ahora sí. Y estos jóvenes, ahí está, simplemente lo he reemplazado, ¿no? Y está el Z, o el I, perdón, el I es RC, ¿no? Así que solamente se ha reemplazado, ya ustedes lo acaban de ver. Y ya finalmente el nombre que le pongo ya será tint, fit, ya F, G, no lo sé. Esa es la parametrización. Y entonces queda R coseno, R seno y 1 menos R seno teta medios. Una vez que tienes eso, ya haces maravillas. ¿Por qué? Porque ya puedes derivar parcialmente con respecto a teta, con respecto a R, multiplicar vectorialmente, tomar módulos, o sea, pues todo eso ya es más sencillo, ¿no? O sea, aparte donde uno tiene que cranear, diseñar, es esto, pues, porque si tú no lo haces correctamente, no te va a dar todo el lugar, o te dará una parte nomás, o a lo mejor la mitad, o la cuarta parte, entonces tus resultados no van a ser confiables. Pero si correctamente lo obtienes, ya. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Porque es el disco completo, pues, ¿no? Porque cuando uno maneja el teta siempre es el recorrido angular, ¿no? Y ese lo recorre toda la base, entonces también lo recorre todo el disco, ¿no? Como tú recorres teta, todo esto es como si recorriera todo el disco de manera angular. Y el otro ya se encarga el R, ¿no? El R ya se encarga del resto. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual hemos toda la capacidad.
R de 0 a 1. Eso es porque justamente pues la, ese disco que está ahí lo gobierna, ¿está? De 0 a pi, R 0 a 1. Pero ¿y cómo es que uno es cómo es que uno logra elevar eso acá? El Z. De eso se encarga el Z. Eso se encarga que la información que tienes en el piso lo suba y te dé como si estuviese tejiendo, ¿no? Una máquina como si estuviera tejiendo un pedazo de tela. Eso más que nada por el movimiento de Z, que no será independiente, será dependiente, está 1 menos R seno de M. Entonces, así ya jóvenes, entre el X, el Y y el Z, los tres juntos ya se ubican y se ponen a como tejer, digamos, este, a formar esta tela, ¿no? Confeccionar esta tela, que es un disco. Ya. Luego hago pues que derivada parcial. Ustedes ya saben que esto se deriva respecto a θ de esta manera. También igualmente derivada respecto a R. Establezco el producto vectorial. Tal como lo ves, son expertos de producto vectorial. Y le tomo el módulo. Bueno, sale así. Le tomo el módulo y queda raíz de 5 medios R. Finalmente, el área de ese disco es el integral de 0 a pi R0 a 1. Es el dominio de parámetros. El módulo y hacer el raíz 5 medios R, es el R que se queda, integras y se acabó. Raíz 5 pi medios unidades cuadradas. Ya si tú lo haces con la modalidad de gradiente, también te debe salir como aquí corresponde, no debe haber diferencias. Si diferencias es porque algo se te ha ido a alguna integral, no lo sé, alguna variable, pero eso ya tienes que volver a revisarlo si creen conveniente. Bueno, pero de todas maneras estos métodos son bastante confiables. Mira, ve, aquí lo he hecho lo he hecho con el modo de gradiente, como para que tú lo verifiques, que te aparezca, mira, ve. No me había acordado por uso de gradiente, ya está. Gobierna el disco y más 2Z2. El disco lo gobierna en el plano, pues, porque ese disco está en el plano. Entonces, esa es la función escalar que gobierna el disco y también el plano, dicho sea paso. Gradiente 0, 1, 2, correcto. ¿Quién es el vector P? O mejor dicho, ¿quién es la región sombra? La región sombra justamente pues es lo que está abajo, R, ¿no? Ahí sería, si lo puedo poner con la pluma, este es el disco R, su vector P es capo, ¿no? Ahí está el vector P, ese vector P tan famoso, tan necesario, ese es el vector P, es el R es una región sombra en el plano y por lo tanto el P es K. Borramos ahí y así lo tomamos en cuenta, ¿no? En la modalidad de gradiente, igual a gradiente por P sería 2, eso es. Entonces, en la diferencial de superficie bajo la teoría de gradiente, módulo de gradiente R2, R5, perdón, módulo de gradiente R5, abajo gradiente por P sale 2, diferencial de área. Entonces, el área de la superficie bajo la modalidad de gradiente es así, su presentación simbólica, como repito, como decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero ya luego te vas a la parte operativa. Módulo gradiente, bueno, ahí está todo, eso lo reemplazas más, es raíz 5 medios diferencial de área. Y ahí ya estás el D sería la región sombra, puedes poner el D o R, ¿no? Ahí ya estás en la diferencial de área, por eso está la región sombra, cada uno ya tiene un valor, raíz 5 medios diferencial de área, y ese sería área de D, que es una región circular de radio 1, pi por r cuadrado sería pi. Por lo tanto, queda raíz 5 medios por pi unidades cuadradas. Y coincide totalmente con la que es acá. Raíz 5 pi medio 2, igualmente. Y entonces esto garantiza, y así lo será también en cada caso, si tú quieres siempre comprobar, tienes toda la libertad de hacerlo. Ya. Ahora, que actúe un campo escalar sobre una superficie no es novedad.
Y hemos visto pues que la función densidad es un campo escalar que actúa en una superficie, también la temperatura, la carga eléctrica. Solamente hay que conocer o nos van a dar la fórmula de ese campo escalar, eso sí, de hablar. Por lo tanto, la integral, de acuerdo al diseño de los teóricos, para este caso es si actúa ahí un campo escalar entre la superficie y esa superficie es viable parametrizarlo, y este dominio de parámetros R, este sería el plan exitoso de parametrización, X de U, V, etcétera, y el dominio de parámetros. Lo cual me permitirá, jóvenes, que yo pueda calcular, evaluar y considerar la integral de G sobre S, o sea, la actividad de G sobre cada punto de la superficie. Es así de manera simbólica, pero en la parte operativa debo considerar integral de AB, integral CD, G. Pero ¿dónde actúa G? En cada punto de la superficie. Pero cada punto, ¿quién lo describe? La parametrización. Por eso aquí tú vas a ver, perdón, G de RV y se acabó. Porque eso es cada punto de la superficie, lo describe la parametrización. Y luego, ¿qué diferencial de superficie? Y ya, eso aquí lo he dicho, jóvenes. Siempre va a ser así. En el tema de la parametrización, la diferencial de superficie es módulo de RU por RV. Módulo de RU por RV. Ese es y con la diferencial de V y la diferencial de U, eso constituye un dato valioso. Ya, listo. Entonces, esos jóvenes es lo que constituye un dato valioso. Entonces, de esa manera, ya entra ese terreno de este procedimiento, que quizá para algunos lo puede ser un poco más operativo, pero es mejor que se le muestre todas las cartas, ¿no? Yo siempre le he dicho así a todos los alumnos cada vez que lleven este curso. Es mejor que en la mesa pongan todas las cartas, ¿no? Para que tú sepas cuál qué carta te conviene. A lo mejor te gusta más gradiente, porque también eso depende de uno, ¿no? Si uno ya se acostumbró a gradiente, entonces le gustará, pues eso siempre por psicología. Cuando tú manejas un método y ya eso lo usas más que otros, ¿no? Siempre el método con el que más te identificas, ese es el que más tú lo utilizas, ¿ya? Pero también hay jóvenes que se identifican con la parametrización. También he visto, ¿no? Hay jóvenes que parametrizan, aunque hay ciertas parametrizaciones que son complicadas, eso sí les digo, pero ahí ya, pues, si tú ves que parametrizar es complicado, entonces usa el gradiente. Y ya, por eso pues, es bueno, como repito, dije y repito, ustedes tienen esa facilidad ya conociendo los dos métodos. Bueno, acá quería G de RV y diferencial de superficie, módulo RV por RV, diferencial de VU. Y si uno quiere más detalles, nada más solamente lo repites y listo, ¿no? Siempre pensando que R de U, V, si tú quieres los detalles, sería X de U, V, etcétera, Z de U, V. En la práctica 12, ya. En la práctica 12, bueno, y aquí también es un comentario, ¿no? No, mira, no solamente yo he escuchado esa frase de que cierto profesor X en su clase hace una buena teoría, pero pone ejemplos fáciles. Yo también lo escuché en otra universidad, porque yo también he dictado en otras universidades. Y también sí escucho que a veces dicen, tal profesor enseña buena teoría, pero hace ejemplos fáciles. ¿Qué significa eso? Bueno, para evitar eso, pues yo he asumido algo que, y también pues para el beneficio de ustedes, ¿no? Que la mayoría de ejemplos, hasta ahorita ustedes ya son testigos, desde el capítulo 1 hasta ahora que ya estamos por acabar el ciclo, una buena parte, no sé, creo que más de la mitad de problemas que he desarrollado han sido preguntas de exámenes parciales, finales inclusive, y de práctica calificadas. Inclusive en la práctica he puesto, ustedes han visto la práctica dirigida a uno,
que decía curvas, todo, y decía problemas adicionales, quiero decir, ¿no? Ya. Esos adicionales es porque creen que lo he puesto ahí, porque todo eso se ha tomado en exámenes, en prácticas, ¿ve? Entonces, pues mis ejemplos, en una buena parte, son preguntas de exámenes. ¿Y eso por qué uno hace eso? Para que el alumno vea en clase, sea físico o virtual, cómo es el rigor de una pregunta, cómo es que una pregunta te hace pensar. Entonces, pues yo hago lo posible eso, ¿no? De que en el ejemplo el alumno viva en situ, como se dice, cómo se plantea un problema de examen, ¿no? Porque, claro, uno también puede poner problemas al principio fácil, ¿no? También, no siempre uno va a poner ejemplos de examen, obviamente. Uno empezará con un problema un poco fácil, porque así tiene que ser el aprendizaje. Se empieza con problemas fáciles, después intermedios y de nivel. De nivel ya pues son justamente preguntas de exámenes. Entonces siempre hay que pasar por esa escala, ¿no? En todo caso, no hay que ir por los extremos, ¿no? No ir por el extremo que solamente poner problemas fáciles o problemas muy difíciles como exámenes. También problemas intermedios, o sea, de práctica calificada, por ejemplo, ¿no? Bien, esta es una de ellas. Integre, esta se tomó en una práctica, se tomó en una cuarta práctica calificada, se tomó esta pregunta. Integra la función sobre el domo parabólico en el contexto de la parametrización. Esta figura, este problema ya lo hicimos antes, ¿ah? Espero que se acuerden, salió 11 pi sobre 12. Espero que estén leyendo, me imagino que están leyendo porque ya mañana es la práctica. Ya, el problema ya se hizo con gradiente y salió 11 pi sobre 12. Ya, ¿se das cuenta si te fuese una función de densidad? Voy a poner que decía delta x la función de densidad, entonces la densidad de este cascarón es 11 pi sobre 12, pero queremos hacerlo con la novedad de la parametrización. Como es un paraboloide, aunque invertido, entonces nuevamente entra el terreno de las coordenadas cilíndricas. Ahí está. XR coseno y YR seno se hace presente siempre, que no se va a usar el jacobiano, porque el cascarón, este paraboloide es un cascarón, pues es una superficie, no es un sólido lo que yo quiero. Puesto ese es porque es la superficie, es como una superficie que está ahí disponible. Ya, perfecto. Yo he pasado esto, este es el paraboloide, su ecuación algebraica, lo paso a sumar, y ahí pues le aplico la receta de las coordenadas cilíndricas, los cuadrados es R cuadrado, eso es, esto lo paso a restar y recuerdo que x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado, y sea z entonces de esta manera, y como es z jóvenes, está diciendo que es mayor o igual que 0, 1 menos R cuadrado también será mayor o igual que 0, y de ahí R cuadrado sería pues menor o igual que 1. Y de ahí R sería de 0 a 1, porque no olviden que R no puede ser negativo. Entonces, si R cuadrado es menor que 1, entonces saco raíz, R sería de 0 a 1. Por lo tanto, yo puedo decir, jóvenes, que Z, Z depende de quién, de R. El Z depende de R. Y así entonces se revela de que los parámetros serían justamente solamente R y θ. De que Z no es libre, cuando el Z se deposita o actúa aquí, ya no es libre. Claro, en esencia sí es libre, en esencia, o sea, cuando nace, pero ya cuando lo aplicas, ya no es libre. Depende de R, 1 menos R cuadrado. Por lo tanto, ya está la ecuación de las componentes de la parametrización. X es XR coseno, YR seno y Z 1 menos R cuadrado. Z es 1 menos R cuadrado por esta última ecuación. Y listo, teta de 0 a pi, ¿por qué? Porque queremos todo el domo, no solamente la mitad. Si fuese la mitad del domo, sería pues pi, o la cuarta parte del domo, pi medios. Y el otro es el R de 0 a 1, porque ahí pues en la huella o en el registro, el R le interesa básicamente pues eso, ¿no? En la huella que ustedes aprecian, la huella que dejé, su radio es 1, entonces por ahí va el tema 0 pi R01, pero no estoy diciendo que sea una reacción sombra, sino que el manejo de θ de 0 pi R01
te capacita para que tú de ahí tomes de cada punto, tomes información en base a T y R y con el Z lo eleves. El Z siendo uno menos R cuadrado, junto con teta, entre los tres, y empiezan a tejer cada punto. Pero no tanto que, porque si yo digo aquí región sombra, si yo digo aquí, si dijera, perdón, región sombra, ya tendría que estar pensando en el vector normal, pero no. Esta técnica no utiliza vector normal, para nada, ni tampoco gradiente, solamente utiliza un poquito de derivada parcial. Respecto a teta, respecto a R, ahí está, ya ustedes son expertos en producto vectorial y te sale lo que significa estas componentes, pero se necesita con urgencia el módulo. El módulo será, jóvenes, es un poquito de Pitágoras y tengo que dar al final R raíz cuadrada 4R cuadrado más 1. Entonces, ese será, jóvenes, pues el módulo de producto vectorial y por lo tanto la diferencial de superficie es aprovechar ese producto vectorial en módulo, diferencial de R, diferencial de hacer los parámetros. De acuerdo a ello, lo que faltaría solamente es G evaluado en la parametrización de ese domo. ¿Quién lo ha parametrizado? La función trinche de teta R. Acá está. Está. Ese es el que parametriza a esa cáscara. R coseno teta, R seno teta y 1 menos R cuadrado y el dominio de parámetros de 0 a pi, R de 0 a 1. Ahora sí, borramos acá. Bueno, todo lo demás ya te lleva, cuando ya tú evalúas ahora el campo escalar, ¿no? En la parametrización, simplemente tienes que poner lo que corresponda a la ubicación de cada letra. En la parametrización X es R coseno, Y R seno, Z es 1 menos R cuadrado. Por lo tanto, cada vez que tú veas X cuadrado, vas a elevar R cuadrado coseno cuadrado. Cada vez que veas Z, vas a poner 1 menos R cuadrado. Ese es, jóvenes, para que también la función se adapte a la parametrización, se adapte a sus componentes. Y eso aquí es lo que aparece. GDS, ¿no? G de teta, G de teta R, esta R cuadrado coseno cuadrado, lo que ha sido el X y lo que ha sido el Z, lo reemplaza y queda eso que está acá. Por lo tanto, le va a acompañar al diferencial de superficie. Ese diferencial de superficie también tiene radical, ese mismo, sino que uno tiene R cuadrado, R aquí adelante, el otro tiene R cuadrado coseno cuadrado. Pues no importa. Se multiplica y queda pues así G con este diferencial queda el producto sería R cubo, ¿no? Porque R cuadrado por aquí, R, aquí no hay jacobiano, te repito, acá no hay jacobiano, tengan cuidado, R cubo está aquí, los radicales se multiplican y se van los radicales, quedando R cubo, coseno cuadrado, 4R cuadrado más 1, multiplica 4R quinta más R cubo, y eso es un polinomio, y siempre voy a repetir, los polinomios son las funciones más fáciles de iterar. Con todo lo demás, evalúas y te sale 11 pi sobre 2. Igual, ¿qué me salió? Con el gradiente. Por eso, si así viene una pregunta el día de mañana, tú eliges. O si viene así en el examen final, cuando no especificas si lo hagas por gradiente o lo hagas por parametrización, ustedes eligen. Ahora, pero ten cuidado, hay preguntas, una vez vino en un examen final, una pregunta donde la superficie, no sé si sea esta u otra, ya estaba parametrizado. El dato te daban de arranque la parametrización. Si de arranque te dan la parametrización de la superficie, esta o otra, tú tienes que seguir trabajando con esa parametrización. Porque no es fácil, jóvenes, de la parametrización ir al gradiente. No, no es fácil. Una vez me preguntaban eso, si la técnica de gradiente y la técnica de la parametrización puede ir uno o
uno del otro, pasarse a veces no es fácil, pero eso es mejor si te dan la superficie parametrizada, tú tienes que seguir. Ahora, la pregunta es si me dijeran, "Profesor, en qué libro encuentro ejercicios de que han parametrizado superficies?" Ya te lo dije ayer, pero lo voy a recordar. Ya, esa es la referencia, aquí 2 puntos, ¿no? Me lo pone ya. Bueno, el libro de cálculo vectorial que usamos en la primera parte para curvas regulares, en la parte digamos, de parametrización de superficie, ahí hay varios, ¿ah? No sé si aquí tengo el libro en la mano. Hay varios problemas que tienen ejemplos. Aprovechen, lean el Peter Ruiz. Hay ejemplos, aparte de esto y otros, y tienen que aprovecharlo. O, ya sabes, también la otra es ir por internet, pero no he visto mucho que digamos, pero de todas maneras tienes, contar que haya 5, 6 o 7 problemas de parametrización de superficie, ya es apreciable, ¿no? Esa es a diferencia de cuando nosotros, pues, en mi generación, no encontrábamos libros, ¿qué hacíamos? Tener esperando, que devuelven, a veces no lo esperaban, a veces no lo devolvían, preferían pagar la multa y se quedaban varios días con el libro. Entonces, ese sí era un problema. Y tenemos que sacar pues libros que no eran tan buenos que digamos, y ahí al menos, o comprar folletos, ¿no? Porque ahí siempre pedían folletos de todos los temas, ¿no? Tú ibas a la frente a la puerta 3 y decías, quiero problemas de números complejos, ya. Quiero problemas de, por ejemplo, de álgebra lineal de producto interior. Ya, ahí vendían folletos, pero sería más caro, porque tienes cada folleto que no sé poco costaba, creo, 3 soles, 4 soles cada folleto, y estás comprando folletos, claro, era bueno hacerlo, ¿no? Porque ahí había bonitos problemas, pero pues tenía que estar gastando, pues 3 soles por aquí, pues 4 soles por allá. ¿Y por qué ocurría eso? Porque no había muchos libros en la biblioteca. Habían, no sé si por ejemplo en el aula 30, 40 alumnos, había pues 20 libros o 18, no había mucho, pero bueno, pues y de todas maneras, la idea era en todo caso del libro sacarle unas copias a la parte de los problemas y de ahí practicar. Bien, entonces jóvenes, la respuesta es 11 pi sobre 12. Que si esta función fuese, como dije, función densidad, y esto sería la densidad de ese cascarón, ¿no? De ese domo parabólico, como le llama domo parabólico. Ya, acá también. Empecemos. Ya. Al entrar o considerar ahora ya no un campo escalar, sino un campo vectorial, ya se eleva el nivel del estudio. No digo que sea algo difícil, sino que se eleva en el sentido de que los campos vectoriales exigen que la superficie esté orientada. Ese es el detalle, esa es la novedad. Y por lo tanto, tienes que tú exhibir una orientación. ¿Cómo? Antes era con gradiente y por eso que era más fácil, pero ahora no. Tiene que usar la parametrización. Ese es el detalle, la novedad. Ahí está la parametrización, el dominio de parámetros, y esto es lo que va, este es el tema, el plato fuerte. Si tú orientas bien, no vas a tener problemas. Orientación de una superficie parametrizada. Tenemos pues esto, tenemos lo siguiente. El campo de vectores normales unitario n de la superficie S parametrizada mediante. Entonces, si tú quieres tener la orientación, ¿qué haces? ¿Cómo utilizas la parametrización? Es solamente deriva respecto a U, deriva respecto a V, multiplica vectorialmente, módulo y después más o menos. Ya. Pero, ¿qué elijo, profesor? ¿El más o el menos? Ya te dije, toma un punto de prueba.
Un punto de prueba suficiente, jóvenes. Y ahí te vas a saber si te vas a quedar con el más o el menos. ¿Te acuerdas que decimos también en gradiente, no? Un punto de prueba y se acabó. Con eso nos damos cuenta si te quedabas con el más o el menos. Nadie vaya a pensar, nadie de esta aula vaya a pensar que la orientación van a ser dos cosas. No, no. O es con el más o es con el menos. O en todo caso, cambiarías el orden, pues, porque no es que R o RV, lo cambias el orden y cambia de signo, también puede ser, ¿no? No hay problema. Pero lo mejor es el punto de prueba. Un solo punto de prueba te garantiza pues ya tener la confianza de cómo tomar en cuenta la orientación. Y otra vez, si se orienta hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, etcétera, eso yo no lo voy a poner, ni ustedes. Eso cada problema lo ves. Y a veces te lo va a decir directamente, ¿no? Quiero que esté hacia la derecha, ya. Otro, ¿cómo te lo va a decir? ¿Te acuerdas de ese problema que vimos, no? Que decía normal, orientada, alejándose del origen. Mira, es un modo, pero como el paraboloide estaba a la derecha, y entonces alejándose del origen significa que esa orientación era justo a la derecha. Pero el problema no te decía a la derecha. ¿Qué te decía? Con normal, alejándose del origen. Pero como tú ya tenías una idea de la figura del paraboloide que se formaba, que se aperturaba hacia el eje Y, entonces de ahí salía que justamente se estaba refiriendo a la derecha, pero no te decía, no te lo decía directamente. Por eso hay problemas donde a veces hay que pensar un poquito como razonamiento, ¿no? Te hace pensar un poquito, pero será 1 o 2 minutos para que te des cuenta cómo es la orientación. Bueno, entonces el comentario, la manera de tomar el n dependerá de las condiciones del problema. Ahora sí, si tengo un campo vectorial, puede ser, profesor, bueno, mayormente va a ser campo de velocidad de un fluido, pero también puede ser un campo de fuerzas. Pero la mayoría, y te lo digo por experiencia, y ustedes pueden leer el libro de Stokes, el libro, perdón, de Larson, Stewart, Thomas Fines, la mayoría lo utilizan para campo de velocidad de un fluido, pero no quiere decir que también alguna vez puede ser campo de fuerza, pero la mayoría, para estos temas últimos, para estos últimos temas de interés de superficie, lo trabaja como campo de velocidad de un fluido. Listo, entonces si tenemos así un campo continuo, lo mínimo que se le pide que sea continuo en los puntos de la superficie suave que se va a poder parametrizar y este dominio de parámetros orientada según el campo de vectores normales n, ¿de acuerdo? La integral de este campo m, de este campo mnp sobre la superficie está dada por esta integral de f sobre s donde dice destaca la presentación, ¿no? Siempre, como diríamos, el saludo, buenas noches o buenas tardes. Pero eso no me da el valor. Lo que me da el valor es la parte operativa. A, B, C, D y F, ¿dónde lo vas a evaluar? El F actúa en los puntos de la superficie. Aquí está, mire, F actúa en cada punto, pero cada punto, ¿quién lo gobierna? Cada punto lo gobierna la parametrización. Por eso que F se evalúa en la parametrización, porque la parametrización es el dueño de cada punto de la superficie, de cada punto, es el dueño. Entonces, por eso dice parametriza. ¿Y el n quién va a ser? Más o menos, no lo sé. Le pongo pues más o menos, pero no quiere decir que va a tener doble orientación, pues sería una locura. Una superficie no puede tener doble orientación. Lo que pasa es que le pongo más o menos, ¿por qué jóvenes? Porque no sé cuál es el problema. Cuando escriban el problema, ahí sí yo te diré, jóvenes, quédate con el más. O jóvenes, quédate con el menos. Porque ya estoy viendo el problema. O sea, uno toma decisiones cuando ves el problema. Pero si no lo ves, lo plantea así como un hecho general, ¿no? Luego, diferencial de superficies, ya esto pues, ¿no? Todo esto es, permítanme con la pluma un poquito más delgada. Esta. Diferencial de superficie, cuando estás en el tema de parametrización, es esto. Así no, bueno, yo he puesto uno porque le quiero poner un nombre a la ecuación, ¿no? Pero este, joven, es diferencial de superficie.
Así, por la mayúscula, porque si fuese S minúscula sería la variable longitud de arco, pero no. Acá estamos con diferencial de superficies. Y esta fue el planteamiento. Ya salgo de esto. El F, si representa como la mayoría de los casos un campo de velocidad de fluido, entonces la integral en 1 se va a llamar, como lo fue antes, se sigue ratificando el nombre, flujo a través de la superficie. Y ya significa pues que el flujo de F a través de S es integral. Si sale positivo, significa que el flujo neto está a favor de N. Si sale negativo, significa que el flujo neto está en contra de N, ¿no? El N es la flecha de orientación. Y otra vez recordarles, diferencial de superficie en este contexto es el módulo de producto vectorial, diferencial de V, diferencial de U. Por lo tanto, nuevamente, pues, esto ya lo he escrito antes. Bueno, ahí nomás lo dejo. Ya, nuevamente, problema 17 de la práctica 12. Yo le quiero preguntar, a ver si están leyendo. ¿Cuánto salió esto? A ver quién me dice. Porque esto ya lo hice con gradiente. Era un voluntario. ¿Cuánto salió? Sin ver el material. ¿Ah? A ver, ¿cuánto salió esto? A ver, quiero saber si están leyendo, jóvenes. Esto lo hice antes con gradiente. ¿Cuánto salió? A ver, o no están leyendo. No creo que no estén leyendo. A ver, ¿quién está leyendo o quién no está leyendo? Me dicen cuánto salió esto, porque esto ya sé cuánto vale, o ya sabemos, perdón. Ya, bueno, entonces siempre le voy a soltar que lea, ¿no? El, sí que, mira, si yo tuviese el video, le confieso algo. Si yo tuviera tiempo de clases virtuales, no me sería tan sencillo ver los videos, aunque quizás alguna pueda estar presente, porque yo le dije, les comento, no, una buena parte de mi carrera estuve trabajando, ¿no? Por motivos que les dije una vez, la economía no estaba bien en mi hogar, entonces me puse a trabajar en colegios, academias, y muchas veces llegaba tarde, ¿no? Y no era porque, yo inclusive hablaba con los profesores, decía, profesores, tengo este problemita y voy a llegar tarde una vez, es otra, ¿no? Entonces ya, no hay problema. Porque siempre, pues, eso es bueno decirlo, ¿no? A veces el profesor va a pensar que es un flojo o algo por ahí. Yo decía, le ponía de conocimiento o algo, ¿no? Profesor, trabajo bien. Pero, pues, me ponía al día. Y entonces de ahí leía, pues. Entonces, entre el video y lo que quiero llegar es que entre el video y el PDF, el que es más accesible, más ágil es para ver es el PDF, ¿no? En este caso, lo que ustedes tienen entonces, siempre les hago eso, recordar que deben leerlo. Y solamente es, como ya están desarrollados los problemas, porque yo me encargo de eso, ¿no? Casi todos los problemas los he desarrollado. Alguna cosita nomás que te he dicho que no sé si se acuerdan, ¿no? Completen esto, pero ¿cuántas veces lo he dicho? De manera muy escasa. La mayoría, por no decir 90% de problemas lo he desarrollado. Unos cuantos nomás le he dicho, completen, completen, completen. Bien, acá sale dos. Les hago recordar. La respuesta de este problema es 2, pero no lo voy a hacer por gradiente, lo voy a hacer de las coordenadas, mejor dicho, usando la parametrización. Ya fue, ¿no? Hallar el flujo de este campo, y mira que el enunciado está igualito, ¿ah? No lo he cambiado, por eso le dije que sale 2, pero ahora vamos a hacerlo con parametrización. Bien, jóvenes, resultó ser la superficie, recuerden en su momento, de una porción de cilindro cortado entre los planos X0, X1. Pero miren cómo se diseña la estrategia. Como es una porción de cilindro, es un pedazo de cilindro, de hecho me va a seguir sirviendo las coordenadas cilíndricas. Y está, pero ¿cómo y de qué manera? Tenemos quizás la costumbre, y voy a poner la pluma,
Voy a cambiar de color. Eh, este. Ya, ahora sí. Mire, tenemos la costumbre de ver un cilindro o un cilindro clásico, ¿no? Un cilindro, ya, acá está el eje X, el eje Y y por aquí el eje Z. Y le pones, si tú quieres, unos puntos suspensivos, acá también, y hacia abajo también, ¿no? Bueno, entonces, si es este cilindro o un cilindro completo, tenemos la costumbre de que este es el eje X, eje Y, y por acá el eje Z. Cambiaré de color. Ya, vamos a suponer que el cilindro sea un cilindro completo o una porción, o bueno, ya veremos por acá. Ya, vamos a que sea así. Entonces, tenemos la costumbre de decir, ya, vamos a poner que sea uno, el radio, ¿no? Uno, acá también uno, y donde tamaño que sea 5. Le pongo arriba 5, ¿no? Y 5. Ya. Entonces, como tenemos la costumbre de verlo así, decimos, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto, vemos que el X es R con Z teta y el Y estamos usando aquí las cilíndricas, ¿no? Entonces sería y Z igual Z, ya. Estas son las cilíndricas. Pero si yo quiero esto parametrizar este caso cilindro, ¿no? Que tenía así, este, me daré cuenta, jóvenes, que el R, como ya es fijo, el R es solamente yo quiero superficie, no quiero, no quiero, digamos, la parte interior. Entonces, aquí tomaré un borrador. No sé cuál será el borrador. Ahí creo que aquí lo sacaré. Ahí, acá. Ahí, acá está el borrador. El R ya tiene un valor. El R vale uno, pues. Porque es esa la idea de solamente tener dos parámetros. Mira, ojo que está centrado, porque está centrado en el origen, es más facilidad de parametrizarlo. Mira, coseno teta, seno teta y z igual z, nada más. O sea, tú cuando parametrices, solamente tendrás dos parámetros. Solamente el teta y antes más bien era cuando está movido, era movido en otro centro, ¿no? Bueno, ahí es diferente, pero cuando está centrado en el origen es más rápido. El R es uno fijo, y el teta sí, porque que se mueve todo, da la vuelta completa. Pero a lo que iba es de que tenemos la costumbre del X, Y que gobiernen en las dos primeras y el Z al final. Ahora me olvido de ello porque aquí esa base de este semicilindro, por decirles, está en ZY. Y la altura, por decirles, yo quisiera que lo vean así, ¿no? El eje es como si fuese la altura a lo largo del eje X. Entonces, la base ahora van a ser gobernada o situada en el plano ZY y va a ir de esta, digamos, de este aquí hacia el otro. Por lo tanto, si el X lo voy a ver como un desplazamiento tipo altura, ese va a ir así.
Es como si lo pusieras el IZ es coseno y Z seno, pero teta solamente de dónde? De 0 a pi, porque es solamente la mitad. No quiere todo el cilindro. Es como que el cilindro que viste parado, ahora lo ponemos al suelo. Así está la idea, ¿no? El cilindro que estaba parado, bueno, yo lo puse cilindro, pero solamente quiero la mitad. La X será X, es como si fuese Z igual a Z en el pasado, ¿no? En modelos anteriores. Y el pi solo da IZ. Obviamente tengo que ponerlo como debe ser, pues primero en forma alfabética, X y Z. Pero hago presión de que el X debe ser como variable libre. Y el IZ sí depende solamente de coseno y seno, porque el R, ¿qué cosa es? El R es como es la mitad de lo que dibujé antes, ¿se acuerdan? El radio era 1, y como es la mitad, el radio sigue siendo 1, eso no va a cambiar. Así con ese razonamiento es que tú sacas tu diseño. La parametrización sería X coseno y Z, nada más. Esa es la parte más delicada, diseñar la parametrización. Una vez que lo diseñas, el resto ya es solamente multiplicar, derivar, mejor dicho, multiplicar y todo lo demás. 0 pi nada más porque es solamente quiero la mitad, no quiero todo. Si fuese así todo completo, sería 0,2 pi. Y el X es 0,1 porque justamente es el tamaño como se está extendiendo el cilindro de 0 hasta 1. Listo. Ahora está pues las derivadas parciales. Perdón, respecto a X, 1, 0, 0 el resto. Ya sabes por qué. El otro, R respecto a teta. 0 aquí menos seno y coseno. Multiplico vectorialmente y sería así, jóvenes. 1, 0, 0 por aquí y 0 menos seno coseno. Y sale así, jóvenes, más menos, porque todavía no sé qué signo tomar. 0 menos coseno de todo eso, ¿no? Menos coseno menos seno. Y siempre adelante más menos. Eso, jóvenes, ya es unitario. Por eso de frente es el n. Pero la pregunta, profesor, ¿y con qué signo se va a quedar? Buena pregunta. Miren, en este caso, como estamos con la parametrización, yo no puedo tomar 001 de frente. Tengo que tomar la parametrización que permitió ese punto. ¿Quién es el profesor? Evalúa en pi medios teta y el x es 0. Repito, para que te dé ese punto ahí, el x, claro, pues como el x se desplaza, y si estás ahí pegado, el x obviamente va a ser 0. Y el teta pi medio, claro, porque si aquí ya has arrancado, acá teta 0, avanzas ahí, teta pi medio. O sea, tiene sentido, pues, de decir esto, valores de parámetro para teta pi medios y x0, ¿qué te daría? Vamos a evaluar. Ya, x es 0, ahí va. Pi medio 70 acá sería 0 y seno pi medio es 1. Ya, entonces, con estos parámetros me da ese punto, pero solamente el punto, ¿ah? Y la orientación, ¿dónde la encuentro? Acá, jóvenes. Ese debe dar en ese punto, me debe dar un vector que apunte así, porque me estoy diciendo, ya lo vieron arriba, que esto es hacia arriba. Entonces, en el punto 001 que se logra con estos parámetros, aquí debe darme hacia arriba. Pero miren, ¿con qué parámetros? Lo recargo nuevamente. Pi medios y el x0. A ver, vamos a ver cómo va con esos dos valores de parámetro. Le echas n, vamos a ver cuál queda, más o menos. Acá fue 0. En pi medios acá sale 0.
y menos, menos, primero sería menos 1. Ya, mire, ve, me sale 0, 0, menos 1. Como quiero que vaya arriba, entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el menos, porque si tomo el menos, ahí sí me sale 0, 0. Si tomo más, me sale hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Y acá está el comentario, salimos de esta plancha de colores, pero elegimos el signo menos para que así dé la orientación hacia arriba, porque si yo te he visto, a ustedes han visto testigo, ¿no? He evaluado y me sale 0, 0, menos 1. Si yo eligiera más, yo eligiera más, me saldría 0, 0, menos 1, me saldría un vector hacia abajo. Y eso no quiere la pregunta, quiere hacia arriba. Por eso debo elegir el menos. ¿Se dan cuenta entonces cómo es que este juego de signos, este juego para que la orientación sea confiable, tiene que asumir también ciertas decisiones? Y no son complicadas, solamente son de cuestiones de signo. Entonces, a eso queda con el signo menos, y sería 0, coseno teta, seno teta. Y ahora sí, pues, si lo evalúas en pi medios y 0, ya te sale en pi medios y 0. El 0 no se nota porque como no hay X, es más que nada en pi medios, ya. Entonces 0, coseno de pi medios 0 y seno de pi medios 1. Ahí sí te sale de acuerdo a la pregunta, no de acuerdo a mí, porque esta pregunta lo he sacado de Thomas Finney. Ya, no sé qué página es, disculpe que no lo había puesto, pero ahí está. Sino que Thomas Finney lo ha resuelto con gradiente, no lo ha resuelto con parametrización. Yo lo estoy resolviendo con parametrización para que tú veas pues, que esta teoría de parametrización es confiable. Ya está, jóvenes. Entonces, queda acá, bueno, ahí ya son más comentarios, ya no es tan necesario, pero bueno, luego viene la otra parte, evaluar el campo vectorial en la parametrización, que significa x es x y y es coseno y z es seno. Ya, reemplazas x, claro, esa es la parametrización, x coseno y seno, x coseno y seno. ¿Y qué hace el f? Dice multiplica las dos últimas. Ah, ya, muy bien. Primeramente 0. Y después dice multiplica las dos últimas posiciones. Coseno y seno. Ahí está. Y luego eleva al cuadrado la tercera. Ah, perfecto. Eleva al cuadrado. Muy bien. Finalmente, jóvenes, el flujo a través de la superficie, que lo que quiere, será la integral de 0 pi será 1. ¿Por qué? Porque estos son los parámetros que se exige para que se recorra este medio cilindro que está echado, ¿no? Así está. 0 pi y de 0 a 1. Sigamos por acá. 0 pi, digamos, lo que corresponde al y el x de 0 a 1, el f por n es ya, f por n, pero primero voy a poner el f, 0 coseno seno, seno cuadrado, está. ¿Qué es el n? La orientación, eso está fresquito, calentito, acá está. Es n, 0 coseno y seno. 0 coseno y seno. Diferencial de x, porque son los parámetros, ¿no? Y claramente ustedes son testigos, son los parámetros x y z. Bueno, retorno por acá, multiplicas, y esto ya es un tema porque ustedes muy bien lo conocen, integras y te sale al final 2. Ya está. Si me pides una opinión, en este problema es más trabajoso, pero es una estrategia. No se puede negar que es una estrategia. Porque en una teoría, jóvenes, en una teoría, si un método, dos métodos, tres métodos, así uno sea más largo que el otro, los métodos se valoran. Porque en ciertos problemas, puede haber sido problemas en que haciendo por gradiente sale más trabajoso. Y si parametriza sale más rápido. O sea, uno tiene que estar en todas. Claro, en este problema, si uno hace por gradiente es más rápido. Y si se parametrizando, más se demoras. Pero repito, hay casos en que más bien la parametrización es más beneficiosa. Lean, como le dije, Peter Ruiz. Ahí él ha hecho varios problemas. Vi hace poco nomás, él ha hecho varios problemas usando parametrización. Así que tienen una manera también de que puedan practicar, ¿no? Viendo. Siempre uno aprende primero viendo, ¿no? Uno primero vea, como ustedes acá están viendo, ¿no? Ustedes tienen el material, están viendo
cómo se resuelve. Ya después uno mismo ya puede por sí mismo también efectuar y desde luego sí con bastante decisión porque ya has entendido y ya puedes entenderlo. Bueno, entonces sale jóvenes 2. Como sale positivo, es decir que el flujo neto está a favor de n, pues. A favor de la superficie de flujo neto está a favor de esta orientación que va hacia arriba, el flujo neto o resultante. Bueno, eh, y se insiste, ¿no? Es bueno insistir en esto porque es una teoría muy interesante, aunque a veces puede ser más trabajoso, no lo niego. Parametrice la superficie plana S cuyo borde, la curva C, resulta la intersección de digamos, cono, ¿no? Es como un cono porque se elige, como dice la parte superior, dice la superficie, allá, es un plano, es de esto, sí. Entonces, la figura es bueno hacerla, jóvenes. Si tú despejas Z, claro, va a haber dos alas, ¿no? Una arriba y una abajo, pero ¿cuál te interesa? La que esté Z con esto. Entonces, por supuesto, está fijándose en la que está hacia arriba. Acá está. Esto, repito, es un cono. No es un cono clásico porque tiene un 2 ahí, pero es un cono, ¿no? Con dos hojas, perdón. Dos hojas de cono. Arriba y abajo. Pero lo que decide con qué te quedas es este plano. Este plano, por ejemplo, cuando yo vale 0, Z vale 1, ya. Y cuando, ese es cuando es 0. Y cuando Z vale 0 y sale menos 1. Ahí está. Puedes ponerle ahí como referencia lo que en vez de color, muy grande este color. Ahí está. Menos 1 es cuando el Z vale 0 y menos 1. Y cuando iba al 0, Z1, acá. Así es. Menos 1, entonces ahí da el corte, pues. Entonces quiere decir que ese es el disco que quiere para meditar. Me queda interesante este disco, ¿ah? Es un disco muy interesante porque es consecuencia de cortar un plano. El plano es Z igual y más 1 con un cono, una hoja de cono, pues la que está hacia arriba. Salimos de los colores. Y ahora el tema es qué estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia utilizar? Bueno, en este caso, jóvenes, voy a reemplazar la ecuación del plano en la ecuación del cono o la hoja de cono que me interesa, ¿no? Si yo, jóvenes, hago eso, me queda, en lugar de z voy a poner pues, como está cuadrado, entonces y más 1 cuadrado, está bien. Y de acuerdo a ello, paso a multiplicar y aquí le voy al cuadrado, y ustedes son expertos en álgebra, y me queda esta ecuación. Desde luego ya multiplicando una elipse, ¿no? Una forma de elipse. Solamente tengo que dar la forma, ¿no? Ya, x cuadrado está. Y bueno, pues queda así, jóvenes. Y entonces, una elipse como curva, ¿no es cierto? Tú sabes cómo se parametriza. Ya, pero más que eso, lo que queremos es tener en cuenta que esta elipse, esta huella que deja esta curva, cuando tú lo proyectas, lo que hay es una elipse. Esta es la huella justamente de esa elipse. Entonces, la parametrización que se usaría ser así, jóvenes. Como z es i más 1, ese z queda ahí. Y las otras letras, x, y, ¿de dónde lo sacarías? Serían sacadas de este elipse. Entonces, esta es una novedosa parametrización donde el dominio de parámetros ya no es un rectángulo ni un cuadrado, es una región elíptica. Entonces también puede darse eso, jóvenes. Puede darse eso de que tú utilices una presentación, pero esa es una manera. La otra podría ser, jóvenes, de que tomes lo que corresponde al X, Y, bueno, y le des justamente lo que significa, vamos aquí a comentarlo con la pluma, acá.
Como la elipse ya la tienes, ya sería, de acuerdo a esta teta, ya. Eso gobernaría la curva, ¿no? La curva y z, que z, esto voy a poner un poco, ya, ya. Z sería I más uno. Bueno, como está su ecuación, ¿no? Ya, pero lo que el problema si tomamos esa iniciativa, ya, el XY ya está sujeto al coseno y el seno, ¿no? Ya, pero yo lo que quiero es, el tema sería, como yo quiero el disco, entonces, lo que sería más bien es esto. Permítanme aquí borrar, ya, ese de acá. Otra vez, toma esto acá, jóvenes. Ya, como, como queremos, o sea, lo que queremos es acá está la proyección, ¿no? Lo que tenemos que es, de acuerdo a la proyección, elevar nuestros puntos y formar el disco. Entonces, en ese sentido, jóvenes, tú tienes que tomar no solamente la curva, sino también la región. ¿Y cómo se logra eso? Invitando al R, R coseno teta. Porque repito, todo lo que en realidad, esa es la otra manera, ¿no? La región quieres tú elevarla ahí, no solamente quieres la curva, sino la región. Entonces muy bien. Entonces ahí sí tengo que, como es una región, ahí sí tengo que usar las dos, el R y el teta. Ya, este menos uno pasaría a sumar, sería uno, pero más re 2 R. ¿Y el Z qué es? El Z es I más uno. Entonces este que está aquí, el suma más uno sería 2. Y ahí sí vería que hay dos parámetros, R y teta. ¿Qué capacidad tendría? Bueno, lo habitual, porque como es toda la vuelta, ya será, digamos, la de... bueno, no, bueno, esta pluma no se mueve bien, pero entonces esa huella ya entonces asumirá lo que corresponde a 0,2pi y el otro del R01. Es una opción, pero lo que aquí se toma, jóvenes, esta opción es que tomen las mismas letras X, y el tercero sea I más uno, pero el dominio de parámetros va a ser esto, XY. Pero XY, ¿dónde está el dominio de parámetros? Justamente esa región elíptica. El tema es que siempre tomes de cada punto de la región elíptica y eso será justamente el dominio de parámetros. Entonces, este es un ejemplo de que el dominio de parámetros no siempre es un rectángulo o un cuadrado. Puede ser una región elíptica, puede ser una región circular. Y completamos, ¿no? Ya que esta es la opción que estamos siguiendo, deriva respecto de x, deriva respecto a y, tomas el producto vectorial, que sale constante, tomas el módulo, también obviamente sale constante, la diferencial de superficie sería
módulo Rx por este es el producto vectorial, Rey 2, diferencial de X, porque son los parámetros. Y el área de ese disco será jóvenes finalmente, bueno, siempre empezando por el saludo, ¿no? Como decir buenas noches o buenas tardes. Ya, luego ya vamos a la parte operativa. El módulo, esto sale, ¿quién? Sale Rey 2, nada más, porque es afuera. Y luego te queda jóvenes la integral 2 doble, ¿no? Sobre D y de X. ¿Qué cosa es? El área de D. Pero el área de D es un disco elíptico y una región elíptica a la vez. Por propiedad sabemos pues que es el área por AB. El A vale 1 aquí y el B re 2, o sea, pi por re 2. Si multiplicas, sale 2pi. Solamente que falta poner unidades cuadradas. Perdón, unidades cuadradas. Ya, con otra opción que borré, ustedes también pueden ir corroborarlo, que también sale así, pero esta es un poco más sencilla porque el otro, como tiene r teta, ahí también capaz tenga más operaciones que hacer. Es la forma que he seguido, pues, porque al final el manejo se reduce así a constantes. Digamos, si rho se deriva respecto a r teta, te va a salir variable teta, r, y capaz se te va a demorar un poco más de tiempo. Pero aquí, como solamente es x y sus derivadas son directas, no hay problema. También, por último, jóvenes, este mismo personaje de que he pedido el área, también lo voy a hacer con gradiente. ¿Y qué es el gradiente? ¿De dónde viene? Pues de que esta superficie es donde está en este plano. Entonces, cuando tú haces con teoría de gradientes, ahí sí interviene pues la región sombra, por eso puse, ¿no? El puse porque ya estaba pensando en hacerlo también con gradiente. ¿Quién gobierna ese? El plano, de hecho. El plano está contenido, el disco, perdón, está en el plano. Entonces, el plano gobierna este disco. Ahí tienen. Y la región sombra es el disco, ¿no? Y eso ya, evidentemente, el disco elíptico. Entonces, z igual y más 1, lo que hago es pasar a restar todo, ¿no? Si posible, o si quieres el 1 lo dejas allá, aunque eso no afecta mucho, lo que más nos interesa son las variables. Pero si lo pasas todo, bueno. Gradiente es 0 menos 1, 1. Tienes el vector p de k. Y gradiente f por p, ¿quién es? 1, porque una vez que este aquí termina en 1, acá termina en 1, apenas sale 1. Diferencial de superficie, módulo de gradiente, que es rey 2. Gradiente f por p, como sale, gradiente f por p, como sale 1, ya eso no afecta mucho. El área, por lo tanto, será, siempre se empieza por el saludo, buenas noches o buenas tardes. Y después viene la parte operativa, módulo de gradiente y el acá. Pero todo eso ya tiene un valor, raíz 2 diferencial de área. Entonces ya esto queda área de la elipse, porque ese es el lugar de donde se toma la región sombra. Y esa sería pues nuevamente el pi por AB, porque el A es 1 y el B es raíz 2. Y será lo mismo, 2pi unidades cuadradas. ¿Cuál fue más corto, más largo, más extenso? Ustedes ya lo decidirán, pero yo solamente cumplo con expresar las soluciones según los dos métodos, mientras se pueda. Si no, elegiré a lo mejor solamente parametrización para no ir o no explayarme más de la cuenta. La última, problema. Determina el área de la porción de superficie cónica, nuevamente un cono, pero ¿cuál queda eh, digamos, arriba abajo? Eso se verá. O lo va a decir la pregunta, ¿no? Dice, determina el área de la porción de superficie cónica situada por encima de... Ah, ya lo especifica. Situada por encima del plano, está muy bien, y limitada por la esfera de y cuadrado, etcétera, 2a, donde se supone que la es mayor que 0. Bueno,
figura, desde luego, puede ser importante, ahí está. La esfera, la esfera no está centrada en el origen. En su centro, aquí lo he completado, jóvenes, su centro es el 0, perdón, A,00. Puedo poner ahí A,00. Bueno, debí ponerlo como tierra, pero no hay problema. Está ahí centrado. El cono es el cono clásico. Tú de pi a z raíz no tienes que pensar en más o menos porque te lo dice por encima. Entonces, por encima significa z no negativo. Ahí está. Qué bien. Y eso no se descarta, jóvenes, que se les pide en la mañana que se haga un bosquejo. Claro, yo aquí lo he hecho hoy con el Word. Bueno, me salió así, pero si se le pide un bosquejo así a pulso, ¿no? Lo que tranquilamente puede salirle y el cono y sombrean lo que quieren, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se quiere? La, el área de la superficie cónica que está por encima y que lo limita la esfera. Entonces la pregunta es, ¿para qué está la esfera? Para morder una parte del cono. Justamente he tratado de sombrearlo. Quizás no me ha salido tan bien. Acá lo voy a poner. Usaré otro color. A ver, este rojo. Esta es la parecida que estoy sombreando, perdón. Entonces, ¿para qué está la esfera? Para morder una porción del cono. Y esa es la que te pide que es el área. Pero ¿esa superficie de quién es? ¿De la esfera? No, es del cono. Espero que tengan un poquito de imaginación. No, ustedes tienen material ahí a la mano, lo ven cuantas veces crean, pero está claro, esa superficie es del cono. Es como que tú, la esfera está para, para sacar un pedazo de cono y hallar el área de ese pedazo de cono. Bueno, ahí está, bueno. ¿Cómo lo parametrizo? Pues es una buena pregunta. Acá está la esfera, bienvenido a la esfera, y ahí está el completo cuadrado para saber el centro, y tenemos que parametrizar la superficie de la cual hay que ir el área. Claro que sí. Esto es la hoja superior del cono. Claro, del cono tenemos que efectuarlo. Como esa superficie que queremos es la gráfica del cono, por supuesto, y su proyección, ¿cuál sería? Bueno, un poquito más abajo lo voy a poner un poquito ya. Ahí está. Ahora sí, me fijo nuevamente, jóvenes, acá. El dominio de parámetros de eso que he sombreado, y disculpe que nuevamente lo sombreé, el dominio de parámetros va a ser este, pues. No lo voy a poner región, sombra, no. Región sombra no lo voy a poner. Le voy a poner dominio de parámetros. Esto lo borro, ya. Y es, en realidad, cumpliría el rol de dominio de parámetros. Por eso mejor lo pongo de, porque va a estar ahí como, porque si pongo región sombra, tengo que poner vector P. Claro, también lo puede hacer con gradiente, ¿ah? Ojo, es interesante hacerlo con gradiente. Pero si pongo región sombra, tengo que poner el vector P y todo lo demás. Pero no, el D está ahí, es una figura que representa que voy a tomar el dominio de parámetros. Ahora, si salimos, esto de jóvenes. Entonces, si tú z cuadrado aquí lo reemplazas en la esfera, ahí justo te queda esa huella elíptica, porque obviamente, no, es una huella, a ver, reemplazo, sí, sigue saliendo, sale una circunferencia, sí, porque efectivamente sí se ve claramente, entonces es una región circular, es lo bueno. En el otro sí fue una región elíptica, aquí es una región circular. Entonces, ese sería el dominio de parámetros. Mira, salió una región circular, antes fue una región elíptica. Puede ser de todo, puede ser rectángulo, puede salir inclusive cuadrado, pero también puede ser circular o región elíptica, en este caso región circular, mejor dicho. Entonces, ¿qué es la parametrización? Y que se toman de esta región circular y la tercera, ¿quién es? Z.
¿Y qué z de aquí sale? Pues si tú aquí despejas z, sale raíz cuadrada y cuadrado más y cuadrado, porque no olviden que la tercera componente la gobierna el cono, ¿no? Porque lo que queremos el área es justamente esa parte del cono. XY y raíz cuadrada. ¿Dónde XY, dónde lo tomas? En la región circular. Bueno, ¿no? Y entonces ya está parametrizado. Rx, ya tu deriva parcialmente, lo conoces. Tomas su producto vectorial, tomas el módulo. Miren qué bonito, salió constante, ¿eh? Eso es interesante. Borramos esto. Entonces, el área de ese será siempre, se empieza por aquí, ¿no? Y luego se pasa al cálculo, que como ha salido raíz de 2, facilísimo, ¿no? Sale afuera y queda la integral doble esto. Entonces, el área de la región circular, que por geometría, ¿cuál es el radio? A medios. Entonces, el área sería pi por r cuadrado, o sea, pi por eso sería, ¿no? Pi por a cuadrado sobre 4. Ahí está. Pi por a cuadrado sobre 4, pero como ya tiene un raíz 2, le acompaña nomás, ¿no? No solamente, y sería unidades cuadradas. El método gradiente ya usted lo revisa, solamente que como yo quiero hablar de la novedad entonces, jóvenes, es que el dominio de parámetros estará ahí nomás, siendo parte de donde se proyecte. Y ese dominio de parámetros puede ser una región circular, como le ha tocado en este caso, o una, un dominio de parámetros elíptico, una región elíptica. Eso es. Presente, jóvenes, en ambos escenarios de que identificar de dónde se ve el área. En este caso es porción de cono que yo voy a, o ya he efectuado, que justamente es el área, ¿no? Ahí está el área, lo he logrado. Como acá también ha sido, jóvenes, esto sí, no es una porción del mismo cono, sino más bien, cono para que está. El cono está ahí para delimitar una porción del plano. O sea, aquí en realidad esto que es de aquí es de aquí en el plano. Pero ¿para qué está el cono? Para formar el disco, pues. Si no fuese ese cono, entonces el plano pues sería infinito. Entonces, el rol que cumple aquí el cono es para delimitar esa porción de plano, pero que quede claro, aquí el S, la superficie, es parte del plano. Y del otro, la superficie es parte del cono. O sea, todas esas cosas tú tienes que ver, ¿no? Ahora que vas a revisar este material con más detalle, esa cosita tienes que verlo para que sepas distinguir un problema respecto del otro. Pero de hecho, pues, estamos viendo todas las opciones para que tú siempre tengas un buen punto de vista. Mejor, entonces aquí me quedo. La práctica va a ser solamente la teorema de Stokes. Todo lo que es teoría de línea y interés de superficie, teorema de Stokes. No viene teorema de la divergencia de Gauss. Entonces lo dejamos todavía para 2 semanas porque también tiene sus puntos de vista, tiene sus comentarios, también tiene su historia. Así que con tranquilidad, no viene teorema de la divergencia de Gauss, solamente teorema de Stokes y área de superficie, interés de superficie, aquí ya tú estás viendo, si lo hace por gradiente, bien. Si lo hace por parametrización, ya ustedes deciden el método. Entonces, mañana, jóvenes, a las 8 en punto, por favor, no se olviden, ¿ya? Buenas noches.